no le corresponden al médico general el tratamiento de ellas. Sin embargo, son enfermedades que le van a llegar al médico general y les correspondería a estos médicos generales o médicos de primer contacto, médicos familiares, hacer la sospecha, empezar el abordaje diagnóstico, detectar la enfermedad oportunamente y canalizarlo a, en este caso, pues hospitalización, porque estas enfermedades no se manejan en la casa. Y resulta que las manifestaciones pues son muchas veces muy inespecíficas. O sea, el paciente se siente mal, está perdiendo peso, tiene calentura, le pegan fiebres, y si no tienes un adecuado nivel de sospecha, pues te puedes ir con la finta con que salió el ego patológico, ha de ser una IBU y le voy a dar fosfomicina. O ¿sabes qué? La garganta la trae rojita, ha de ser una faringitis y le voy a dar pues amoxicilina, ¿no? Para la garganta. Y como se pueden imaginar, pues darle unos antibióticos que son insuficientes para el manejo de una enfermedad tan potencialmente grave, solamente enmascara el cuadro y prolonga el diagnóstico correcto y empeora el pronóstico del paciente. La mayoría de estos enfermos pues no llegan de manera espontánea al consultorio sin ningún factor de riesgo. Claro que habrá algunos pacientes que pues no sabes de dónde sacó la endocarditis hasta que no lo estudiaste adecuadamente y te dabas cuenta que tenía algún problema anatómico, mecánico en las válvulas con un ecocardiograma. Pero sinceramente la mayoría de los pacientes tienen un factor de riesgo muy claro. Entonces esos factores de riesgo los tienen que conocer bien. Es una enfermedad que no es muy rara en individuos drogousuarios que se inyectan pues heroína y otras metanfetaminas, ¿no? En personas que tienen catéteres de largo uso, sobre todo de uso ambulatorio, como pacientes que tienen catéter de hemodiálisis y que van al hospital 3 veces al día y que se manipulan esos catéteres. O en personas que están hospitalizados desde hace 3, 4, 5 semanas y tienen un catéter central, el cual ustedes ya deben de saber que va pues abocado a la vena cava, ¿no? Y muchas veces inclusive hasta la aurícula, que no debería de serlo, ¿no? Pero hay veces en donde pues este catéter es la causa de la endocarditis. Entonces, si algún paciente con algunos de estos factores de riesgo se está estudiando por fiebre y no sabes de dónde, siempre tienes que considerar la endocarditis infecciosa como una posibilidad. O sea, esta es una causa común de fiebre de origen a determinar. Bueno, empezamos con un poquito de historia, solamente para hacer honor a quien hizo la descripción de la enfermedad a finales de los años 1800. El doctor Osler, médico canadiense, vivió y se educó en Canadá, después vivió y trabajó en Pensilvania y descubrió la describió en 1885. Se refería a una vegetación, o sea, así es como le llamamos a un crecimiento anormal del endocardio. El endocardio es como el endotelio, ¿no? O sea, el recubrimiento interior de los vasos sanguíneos dentro del corazón se llama endocardio. Entonces, cuando hay una infección de una de estas, sobre todo de una de las válvulas cardíacas, se desarrolla el crecimiento de un tejido que no es normal. Y en él, estas bacterias eventualmente se pueden desprender y migrar hacia hacia cualquier otro tejido. Estas bacterias o cúmulos bacterianos los llamamos émbolos sépticos. Y como les digo, generalmente se encuentran en las válvulas cardíacas, las cuales se están moviendo 60, 100, 110 veces por minuto. Entonces, es una bacteriemia constante, ya que cada latido del corazón
está mandando una determinada cantidad de bacterias hacia la circulación. Entonces, en cualquier momento del día le puedes encontrar bacterias en la sangre, o sea, le haces un hemocultivo y en cualquier momento te va a salir positivo. Esa es la diferencia con una bacteriemia por algún otro motivo, como de foco urinario o de un absceso intraabdominal o de un absceso hepático, de una meningitis, en donde yo ya les he dicho, no le puedes tomar el hemocultivo ahí cuando te ocurre, cuando te percataste, cuando te lo indicaron, sino que tienes que hacerle el hemocultivo cuando el paciente está bacteriémico. Y hay manifestaciones de la bacteremia que ya hemos visto, como la taquicardia, hipotensión, los escalofríos, ¿no? Pero en el caso de una endocarditis bacteriana, ahí el paciente sí está bacteriémico prácticamente todo el día. Entonces aquí sí le puedes hacer el hemocultivo en cualquier momento. Ya les había adelantado un poquito de los factores de riesgo. Y uno de ellos muy importante es, por ejemplo, el haber tenido una endocarditis infecciosa previamente. Entonces, como la endocarditis infecciosa básicamente implica un cambio anatómico, pues se puede resolver, pero ya quedó ahí un cambio anatómico que va a favorecer que se instalen bacterias nuevamente. Ya lo habíamos mencionado someramente en otros casos, ¿no? Pero cada vez que hay un cambio anatómico, una alteración estructural en cualquier parte del cuerpo, en este caso estamos hablando del corazón, pero si tienes, por ejemplo, un uretero con piedras, favoreces infecciones. Si tienes una vesícula con litos, pues favoreces infecciones, un piocolecisto. Si tienes un hueso desgastado por sobrecarga o lo que sea, pues favoreces infecciones óseas, ¿no? Entonces, cualquier trastorno anatómico que ocurra en el corazón, como una endocarditis anterior, va a favorecer una endocarditis nuevamente. Obviamente esto mismo aplica para una válvula protésica, ¿no? Alguien que tiene una insuficiencia cardíaca perdón, una insuficiencia aórtica o tricuspidia o pulmonar o alguna estenosis de alguna de las válvulas, cuando es muy severa, pues se tiene que recambiar. Entonces ya poniendo una válvula que es protésica, ya sea metálica o ya sea biológica, pues eventualmente, digo, no es una válvula normal, entonces es más fácil que las bacterias se adhieran a ella. Tener un dispositivo intracardíaco como un marcapasos, pero también ya les mencioné ahorita, un catéter Majorca para hemodiálisis o un catéter venoso central en los pacientes que se encuentran internados. Una enfermedad valvular congénita, como una tetralogía de Fallot, por ejemplo, ¿no? También existen factores de riesgo fuera del corazón, como los usuarios de drogas intravenosas que les había mencionado, ¿no? No crean que se están inyectando con todas las medidas de esterilidad necesarias. El tener catéteres venosos, flebitis, sobre todo en pacientes hospitalizados, el estar inmunosuprimidos o el realizar procedimientos quirúrgicos o dentales, sobre todo en zonas que están contaminadas, ¿no? Obviamente la boca, ustedes saben que está sumamente contaminada por bacterias, entonces, la manipulación de estas bacterias en contacto con mucha sangre en una herida odontológica mayor, pues favorece la introducción de bacterias similar a lo que ya les había mencionado en el caso de una cirugía urológica, ¿no? Una de las indicaciones para darle antibióticos a una bacteriuria asintomática, pues era que le fueran a hacer un procedimiento urológico instrumentado, ¿no? Porque sangran mucho y entran esas bacterias a la circulación. Eso puede causar bacteremias y estas bacteremias pueden causar una endocarditis secundaria. Bueno, la importancia de esta enfermedad. Resulta que la incidencia y la mortalidad, la verdad es que no han disminuido mucho en los últimos 30 años. Obviamente hace más de 30 años la mortalidad era mucho mayor, la disponibilidad de buenos antibióticos no era muy amplia, los técnicas de diagnóstico no eran tan buenas o tan rápidas, entonces los pacientes se morían más de esta enfermedad de lo que se mueren en los últimos 30 años. Pero 30 años a la fecha sigue siendo mucho tiempo como para que hubiéramos seguido progresando y la verdad es que parece ser como que se quedó estancada
la incidencia de estos casos y la mortalidad, porque seguimos realizando procedimientos intravasculares o dejando dispositivos intravasculares como los catéteres Majurca, no se está trasplantando tanta gente como deberíamos, entonces los pacientes, al menos en México y en muchos países en desarrollo, siguen conectados a las máquinas de hemodiálisis, ¿no? Entonces ahí sigue el factor de riesgo para infectarse. Los catéteres largos periféricos son muy similares a un catéter venoso central que se pone yugular o subclavio, pero se infectan menos, pero son más complicados de poner y más costosos. Entonces, pues seguimos poniendo catéteres más baratos que se infectan más. Entonces, por eso la incidencia persiste. Y la mortalidad, pues porque tampoco tenemos muchos nuevos antibióticos que resuelvan este problema de manera más efectiva. Entonces, sigue siendo una enfermedad que a ustedes les va a tocar ver más de una ocasión. Desgraciadamente, muchas veces ni siquiera se van a percatar que lo vieron, y eso es lo que tratamos de evitar con esta clase. Que no les llegue un paciente con fiebre, con diaforesis, con escalofríos, y que le eches la culpa a una gastroenteritis porque tuvo dolor abdominal, y que le des cualquier antibiótico y luego el paciente pues se le baja la fiebre, pero no mejora, y luego termina yendo al hospital en donde le documentan que era una endocarditis infecciosa ya más complicada porque pasó más tiempo, ya a lo mejor con bacterias más resistentes porque ya le diste amoxicilina, y tú nunca te percataste que viste una endocarditis y que solamente complicaste más al paciente. Entonces, la idea de esta clase es que tengan en mente lo que es una endocarditis infecciosa y que la sospechen cada vez que les llega un paciente con factores de riesgo. Obviamente, yo no les voy a reclamar cuando llega un paciente que prácticamente no tiene factores de riesgo y que no pensaron en la enfermedad. Digo, a cualquiera se le puede ir el rollo, pero hay veces en donde simplemente se fueron con la primera cosa que se les ocurrió y antibiótico porque pues no vaya a ser, y acuérdense que eso no se hace. Tú das antibiótico cuando estás bien convencido de cuál es el problema, y si no estás convencido pides estudios. Bueno, aparte no es una enfermedad uniforme en donde realmente todos los pacientes se comportan de la misma manera, y que le das el mismo tratamiento a todos y que todas las personas están capacitadas para atender de manera unilateral al paciente. O sea, requiere un tratamiento multidisciplinario. Aquí es cuando ya se sale de las manos del médico general. Una vez que ya tienes el diagnóstico, entonces no se les ocurre a ustedes encargarse del paciente. Ese paciente lo tienes que canalizar a un hospital en donde lo va a ver el internista o el infectólogo junto con el cardiólogo, seguramente el cirujano cardiovascular tendrá que estar notificado del caso, y a veces hasta el neurocirujano, porque se forman émbolos sépticos que se van al cerebro, que forman abscesos en el cerebro y que a veces se tienen hasta que operar. Y luego tampoco tenemos unas guías de práctica clínica que estén basadas en estudios grandes, aleatorizados, multicéntricos. La mayoría de la información que tenemos es en base a ciencia muy escasa, y mucho de ello también es opinión de expertos. Entonces, por ese mismo motivo, tampoco tenemos una estandarización en cuanto al manejo en todo el mundo. Bueno, esta enfermedad habitualmente era en adultos jóvenes con enfermedades vasculares antes. Ahora resulta que se puede prevenir estas enfermedades en pacientes que tenían pues factores de riesgo cardíacos previos. El problema es que ahora la gente está envejeciendo más porque pues tenemos una medicina más moderna en donde los pacientes tienen una vida media, perdón, pues sí, una esperanza de vida mucho más larga, y se están presentando más y más enfermedades crónico-degenerativas con necesidad de dispositivos y procedimientos intravasculares, y por lo tanto, pues ahora son más frecuentes estos casos de endocarditis en adultos mayores, sobre todo con asistencia sanitaria, o sea, que viven en asilos, que van muchos hospitales, que se conectan a máquinas de hemodiálisis, etcétera, etcétera. Y principalmente pues son estreptococos orales, Streptococcus viridans, Streptococcus mutans, Staphylococcus salivarius y Staphylococcus aureus, entre otros, ¿no?
al menos en la actualidad, ya son los estafilococos la principal etiología. Cuando antes, si ustedes revisan literatura ahí viejita de hace unos 10 años o más, te dicen que los principales etiologías eran los estreptococos. Por eso el tratamiento de elección, pues normalmente eran las penicilinas, ¿no? Pero ahora parece ser que los estafilococos están siendo la principal etiología. Entonces las penicilinas como que ya no nos están resultando ser nuestro tratamiento de elección. La incidencia pues no es muy baja, 3 a 10 casos por cada 100,000 personas año. Si en Mexicali sabemos que habemos casi 1,000,000 de personas, eso significa que habría que multiplicar esto por 10, o sea, de 3 a 300 casos de endocarditis en Mexicali por año, estadísticamente hablando, ¿no? Entonces, claro que a muchos de ustedes les van a tocar ver más de un caso de endocarditis cada año, ¿no? Entonces, pues no se diga en el transcurso de toda su vida. Pero como no es una enfermedad habitual del médico general, porque a lo mucho los detectas y los mandas, o ni te diste cuenta que era una endocarditis y le diste algún otro tratamiento, ¿no? Entonces, tienen que tener esta enfermedad en mente para que la lleguen a sospechar. Y para ello, pues tendrás que haber visto más de un caso para que realmente se te quede memorizado cómo es un paciente con una endocarditis. Entonces, no pierdan la oportunidad de ver a esos pacientes una vez que se restituyan sus clínicas. Y si saben de algún paciente que tiene endocarditis, vayan a conocerlo y vayan a ver cómo le fue al paciente, cómo es que se diagnosticó, y van a ver que muchas veces les va a decir el paciente, pues es que empezó con una fiebre y me sentí mal y fui con el doctor y me dio un tratamiento para esto y no funcionó, y luego fui otra vez y no me funcionó, y luego ya me puse más mal y luego ya me internaron. Entonces, que no sean ustedes esos médicos que se les pasó el diagnóstico por no conocerlo, ¿no? Bueno, obviamente esta incidencia de casos aumenta mucho más cuando los pacientes tienen más de 70, 80 años, como ya les mencionaba ahorita, con mayor edad, más factores de riesgo y pues por lo tanto más casos. Y parece ser que a los hombres les va peor que a las mujeres, o sea, se enferman el doble de hombres que mujeres. Bueno, ¿cuáles son las válvulas más afectadas? La más común es la válvula mitral. En segundo lugar, la aórtica, que son las que tienen mayor presión arterial. Entonces, pues obviamente son válvulas que están sometidas a más estrés, por lo tanto, más riesgo de una estenosis o una insuficiencia o una malformación. Y a través de ellos, de esas malformaciones anatómicas, pues se acumulan microorganismos, se forma la vegetación y se desarrolla esta enfermedad. En tercer lugar, pues son las válvulas que manejan sangre venosa, que es la tricuspidia, y la menos afectada resulta ser la pulmonar. Obviamente, les va más mal a los pacientes con una endocarditis mitral o una endocarditis aórtica, en donde la mayoría de las veces, o bueno, tal vez no la mayoría, pero una gran proporción de casos se van a tener que operar, se van a tener que hacer un recambio valvular, porque es una válvula muy importante. En cambio, las válvulas del corazón derecho, que es la tricuspidia y la pulmonar, generalmente se pueden resolver sin necesidad de una cirugía. Generalmente, lo digo de esta manera porque me acordé ahorita de un caso que vi en el Seguro Social, creo que hace como 2 años. De hecho, yo no lo vi. Nada más fue un residente a comentarme que tenían en la terapia intensiva a una mujer. No me acuerdo si estaba embarazada, creo que más bien estaba puérpera. O creo que era puérpera de un aborto, porque traía la endocarditis y a raíz de eso creo que tuvo una cesárea, no sé si fue aborto o no, pero el punto es que estaba puérpera la paciente con una endocarditis de corazón derecho. No me acuerdo si era de la pulmonar o de la tricuspidia, pero el punto es que le habían dado ya un montón de antibióticos, a nadie se le ocurrió pedir la opinión de un infectólogo, ahí entre los intensivistas la estaban manejando y la paciente no la veían bien, alguien le dijo al residente que había un infectólogo los fines de semana y me fue a comentar el caso. Creo que no tenía ni siquiera ningún cultivo. Y ya le habían dado de todos los antibióticos que se les había ocurrido. Entonces yo le dije, ya no hay para dónde hacerse, van a tener que operarla.
Pues es que las guías dicen que estos pacientes, pues que no se tienen que operar forzosamente. Bueno, pues hagan lo que quieran, ¿no? Pero pues la vegetación estaba bien grande, no estaba mejorando el tratamiento, pues la dejaron evolucionar a ver si con medicamentos se resolvía y pues no, se murió. Si te pones a revisar la literatura, pues claro que dicen que la mayoría de los casos se van a resolver sin cirugía, pero acuérdense que en medicina no hay absolutos, nunca hay 100%, y siempre va a haber un caso en donde dices, esto no está jalando, hay que ser más agresivos, ¿no? Bueno, este, las válvulas normalmente se afectan principalmente las válvulas izquierdas y generalmente son válvulas nativas, o sea, la válvula con la que naciste, que se afectó por una insuficiencia, por una estenosis, por alguna malformación, insuficiencia cardíaca, etcétera, etcétera. En segundo lugar, se afectan válvulas protésicas, válvulas que se tuvieron que recambiar y que eventualmente se infectaron. Después, es la endocarditis derecha, como ya les dije, son mucho menos comunes, ¿no? Las endocarditis de los eh, este, eh, cavidades de baja presión y finalmente las endocarditis relacionadas con dispositivos. También es importante clasificar las diferentes. Esto se refiere a la clasificación, perdón, esto no es frecuencia, es que porque el manejo es diferente. Si es una válvula nativa, si es una válvula protésica, si es una válvula derecha o si es una vegetación asociada a dispositivos. ¿Por qué es importante clasificarlos de esta manera? Porque el manejo es diferente. También se clasifican por una endocarditis que se adquirió en la comunidad, o a diferencia de una endocarditis asociada a un hospital o una endocarditis asociada al uso de drogas intravenosas, porque la etiología es diferente. Ese es el motivo por el cual las diferentes clasificaciones, ¿no? Bueno, la evolución de esta enfermedad, habitualmente, pues aquí tienes una válvula con su endotelio o su endocardio, en la cual eventualmente puede haber una lesión, por el motivo que tú quieras, porque el paciente se estaba metiendo heroína que no estaba bien pulverizada y tenían muchos grumos y esos grumos fueron y lastimaron el endocardio, o porque el paciente tenía un catéter venoso central y el catéter pues estaba erosionando el endocardio, o porque básicamente tienes una válvula operada, entonces es un trastorno anatómico muy importante. El punto es que ya tienes un cambio en el endotelio. Eso favorece la agregación plaquetaria. Acuérdense que eso es lo que hacen las plaquetas, ¿no? Van y se pegan en el endotelio lastimado para evitar el sangrado, ¿no? Eventualmente esta agregación plaquetaria se va a recubrir de fibrina. Esta fibrina eventualmente se va a exponer a bacterias, si es que llegara a haber alguna bacteremia, ¿no? Por ejemplo, tienes ahí un endocardio lastimado por una estenosis aórtica y luego tienes un paciente que tenía una bacteriuria sintomática y no estaba bien erradicada esa bacteria, no le dieron un antibiótico que fuera sumamente efectivo, le pusieron un catéter doble J por algún problema ahí de delitos en la vía urinaria y eso generó una bacteremia leve, pero esa bacteremia leve fue suficiente para adherirse ahí a ese endocardio lastimado con un plastrón de fibrina y de plaquetas. Entonces, las bacterias colonizan esa fibrina y se empieza a formar un crecimiento de tejido infeccioso que llamamos vegetación. Esta vegetación con cada latido de la válvula, con cada latido del corazón, va a mandar bacterias y con eso pues eventualmente se concluye que el paciente desarrolla una endocarditis infecciosa o una endocarditis bacteriana, la cual eventualmente puede concluir en una cicatrización cuando se le pone un antibiótico adecuado. Se resuelve esa vegetación, pero queda una cicatrización. Por eso, cuando ya tuviste una endocarditis antes, pues ya te quedas con un factor de riesgo para desarrollar una endocarditis nuevamente. Bueno, existe el riesgo de desarrollar la enfermedad nuevamente y este riesgo pues es variable.
El riesgo es mayor en pacientes que tienen una cardiopatía congénita. Entonces, esas personas siempre tienes que estar considerando la posibilidad de que hayan desarrollado una endocarditis infecciosa cuando desarrollan fiebre. Si ya tuvieron endocarditis previa, como ya lo mencionamos ahorita, o el riesgo es un poco menor en pacientes que tienen una válvula protésica o un material protésico, como un marcapasos, por ejemplo. Entonces, estos grupos de riesgo ameritan una profilaxis ante procedimientos de riesgo, o sea, si les vas a sacar una muela en un procedimiento muy invasivo, si les vas a hacer un procedimiento dental, en la piel, los dermatólogos hacen muchos procedimientos de mínima invasión. Entonces, eso puede causar una bacteremia muy leve que una persona previamente sana pues no les representa ningún riesgo. Con el decirles, y creo que ya se los había mencionado antes, que cada vez que uno se cepilla los dientes vigorosamente, están mandando cierta cantidad de bacterias a la sangre, causas una bacteriemia transitoria, que normalmente no te dan ningún problema ni te percatas de ello. Pero las personas que tienen estos factores de riesgo ameritan cierta profilaxis. ¿Cuáles son los procedimientos de mayor riesgo? Pues los dentales, por ejemplo, procedimientos del tracto respiratorio, como por ejemplo una broncoscopía, procedimientos genitourinarios o gastrointestinales endoscópicos, como una endoscopía superior o no se diga una colonoscopía, procedimientos dermatológicos o traumatológicos, que como les digo, de entrada no les tienes que poner antibiótico a un paciente que le vas a hacer este tipo de procedimientos. Pero si tienen esos factores de riesgo cardíacos, entonces sí tienes que considerar protegerlos. Los famosos piercings y los tatuajes también son factores de riesgo, cirugía mayor, cardíaca o vascular, o el paciente que se encuentra bajo los cuidados de la salud. Esto es algo muy, muy extremo, ¿no? Un paciente que está así multiinvadido seguramente tiene antibióticos por otro motivo, ¿no? Pero un paciente que se encuentra yendo al hospital constantemente por hemodiálisis, pues es un factor de riesgo mayor. Existen algunas poblaciones especiales, como por ejemplo los usuarios de drogas intravenosas. Les dije que estos la clasifican diferente de un paciente que adquirió la endocarditis asociado al hospital o que la adquirió en su casa sin aparentes desencadenantes. Se clasifican diferentes porque la endocarditis normalmente en estos casos va a ser de corazón derecho, en más de la mitad de los casos. Y en muchos de ellos no va a haber una valvulopatía previa. En estos casos, la etiología más común es el Staphylococcus aureus y se empieza a presentar la pseudomonas aeruginosa. Esto es bien importante considerarlo porque generalmente no cubrimos muy bien la pseudomonas aeruginosa en otros tipos de endocarditis. Acuérdense que no se están inyectando con las mejores medidas de esterilidad. Otras poblaciones especiales son los pacientes en hemodiálisis, que muchas veces van al hospital pues como 3 veces a la semana, ¿no? Ellos adquieren esta enfermedad el doble o el triple de veces más frecuente que una población que no va a hemodiálisis todo el tiempo. En estos casos también es Staphylococcus aureus una causa muy común y en este caso la válvula más frecuentemente afectada va a ser la mitral. La falla cardíaca es algo relativamente frecuente y la mortalidad es muy elevada, ¿no? Se te muere casi la mitad de los pacientes en hemodiálisis que desarrollan una endocarditis. Pues si de por sí ya tienen una enfermedad debilitante como es la insuficiencia cardíaca, pues no se diga una vez que agarran una infección en el corazón. Los adultos mayores de 60 años representan la mitad de los casos en total, en todo el mundo, con un pronóstico pues desfavorable, igual que todas las enfermedades que les ocurren a los adultos mayores, con una mortalidad superior al 30%, y la etiología más común, pues nuevamente los estafilococos. Entonces, por eso les decía yo que si revisan en la literatura, que les dicen que los estreptococos orales son la causa más común,
pues entonces están leyendo una literatura un poquito viejita. La causa más común en la actualidad son ya los estafilococos y en segundo lugar, pues otros gram positivos. El paciente se puede presentar de tres maneras: aguda, de manera subaguda o de manera crónica. Lo más común es cuando el paciente se presenta con una evolución aguda o subaguda. Es raro. De hecho, yo nunca he visto un paciente que tenga años con una endocarditis. Esto es algo que, pues, igual lo dice el fumate, pero personalmente nunca me ha tocado un paciente que sí que tenga esta enfermedad, y que por años, hasta después de años, te des cuenta de lo que era. Entonces, la mayoría de los pacientes vienen porque traen fiebre que no se les quita, ya lleva un rato, pues la gente está acostumbrada a que si te pega una calentura, pues es algún problema gastrointestinal, a lo mejor alguna infección urinaria, sobre todo en mujeres, o a lo mejor algo, no sé, la mayoría de la gente piensa que es algo que comió. A veces dice la gente, es que me insolé un día, ¿no? Aquí en Mexicali no es raro. Me insolé, me expuse mucho al sol y pues por eso me dio fiebre, o yo pensé que por eso era la fiebre, pero ya pasaron 2, 3 días y no se me quita, ¿no? Entonces ya van con el médico para eso y a veces es lo único que el paciente tiene, fiebre. Tal vez si tú le exploras te puedes encontrar algunos de los signos clínicos, pero si no sabes cuáles son los signos clínicos de la endocarditis, olvídalo, imposible que hagas el diagnóstico nada más porque el paciente tiene fiebre. ¿Qué es lo que hacen los médicos generales? Pedirle las pinches reacciones febriles. Y discúlpenme la expresión, pero es que les va a salir positiva las reacciones febriles. Si recuerdan la clase que tuvimos, la endocarditis infecciosa es una causa de reacciones febriles positivas. ¿Y qué van a hacer? Darle el maldito ciprofloxacino para una fiebre tifoidea, ¿no? Entonces, tienen que tener el nivel de sospecha elevado. Bueno, estas son las etiologías que más frecuentemente pueden encontrar según el tiempo de evolución, pero la verdad es que esto a mí me parece algo relativamente poco útil. O sea, en realidad la etiología no la vas a sospechar mucho porque como tiene poquito o tiene más o menos, o porque tiene mucho tiempo infectado, voy a pensar en esta enfermedad y le voy a dar este tratamiento. En realidad, el tratamiento depende más sobre si qué válvula es y cuál es este, las comorbilidades del paciente. Y más aún, pues por el cultivo. Entonces, pues le vas a empezar un tratamiento empírico, pero insisto, aquí lo más importante es que hagan el diagnóstico, no tanto el tratamiento, porque la selección del antibiótico, la verdad es que ya se sale del manejo del médico general. Lo más importante es esto, la sospecha. Entonces, esta diapo es bien importante. Así de sencillita, me gustaría que la memorizaran. ¿En quiénes vas a sospechar endocarditis infecciosa? Un paciente que tiene sepsis y no sabes de dónde, o llámale simplemente fiebre, pero no sabes de dónde. Aquí en Mexicali, pues ya vamos a ver el tema de fiebre manchada, y esa es una causa muy común de fiebre de origen a determinar, y la mayoría de las veces ustedes van a tener que pensar en riqueciosis. Sí, pero no se les olvide la endocarditis. Hay veces en donde pues, no sé de dónde viene el problema, mejor le doy la doxiciclina porque la probable riqueciosis, de acuerdo, pero no dejen de buscarle la causa al paciente. No le digas, es riqueciosis y tómate este antibiótico. O sea, puede ser riqueciosis, pero hazte estas pruebas para buscar otras enfermedades. ¿De acuerdo? Te tomas el tratamiento mientras le buscas la causa. Entonces, un paciente simplemente con fiebre que no sabes de dónde, porque pues no le encuentras un absceso intraabdominal, no le duele la panza, el abdomen parece estar sano, no tiene signos meningios, no trae una neumonía, no parece tener COVID, radiografía normal, laboratorios generales normales. Entonces, oye, pues aquí ya, y sigue el paciente con fiebre, sobre todo porque estos pacientes no es una fiebrecilla así leve, ¿eh? Es una fiebre real de más de 38 grados, de carácter persistente, con escalofríos significativos. Entonces, pues la verdad es que es mejor internar al paciente, para estudiarlo, ¿eh? Eventos embólicos de origen desconocido, o sea, un paciente que de repente trae abscesos en la piel, que trae abscesos en el abdomen, que trae de repente un trastorno neurológico y le encontraste un absceso en el cerebro y no sabes de dónde, o le tomaste una radiografía y trae ahí unos nodulitos, pues es normal que pienses, de traer
una neumonía, pero acuérdense que la neumonía es normalmente lobar, ¿no? Es en una zona del pulmón, no son nódulos en varios lados, que arriba, que abajo, pulmón derecho, pulmón izquierdo, esos son émbolos sépticos, entonces ahí no es como que, pues vamos a darle un tratamiento ahí para anaerobios, para gram positivos. Primero piensa de dónde vinieron esos émbolos sépticos, entonces hay que estudiar al paciente. Por eso les digo, mejor internenlo. Y luego está esto, nuevo soplo cardíaco. Más de una ocasión he diagnosticado a un paciente por escucharle un soplo, que trae fiebre y no sé de dónde. De hecho, hace como unos 4 o 5 meses me llegó aquí al consultorio un paciente que había estado internado por COVID en el Hospital General. No recuerdo si estuvo intubado o no, pero pues sí tuvo su catéter central. Y lo dieron de alta y pues seguía con fiebre, pero como el paciente ya no tenía disnea y era cuando no había camas y teníamos que desalojar las camas cuando el paciente ya no estuviera grave, pues lo dieron de alta porque ya no estaba disneico, ya no ocupaba oxígeno, pero seguía con fiebre y le dijeron que viniera al consultorio de infecto para estudiarlo. Y le escucho un soplo y es un paciente sin factores de riesgo para cardiopatía y me dice él que nunca le habían dicho si tenía un soplo en su vida. Ahí es difícil, ¿no? Porque la mayoría de los pacientes no les han dicho, sí, tu corazón se escucha bien, no traes ningún soplo. O sea, la mayoría de la gente nunca les han escuchado el corazón. Entonces, generalmente, pues es difícil que te digan, yo no tengo ningún soplo, hace un año me escucharon el corazón, un cardiólogo y no tenía ningún soplo. Entonces, si tú escuchas el soplo, pues tendrás que buscarle la causa del soplo y pedirle un ecocardiograma. Eso fue lo que hice y me resulta ser que el paciente trae una gran endocarditis y lo terminaron internando en esta ocasión en el Seguro Social. Entonces, escuchen a los pacientes, porque escucharles el corazón es algo que muchas veces se les olvida, les escuchan el pulmón, y ya, pues, y resulta que el estetoscopio te sirve para escuchar soplos cardíacos, soplos abdominales, peristalsis, cosas que ustedes ahorita saben, pero conforme pasa el tiempo y tienes a 20 pacientes en la consulta y te dan 15 minutos para revisarlos, pues revisan nomás lo que tú piensas que el paciente puede tener sin explorarlo intencionadamente de arriba para abajo. Entonces, escúchenlos, por favor. Esos son los émbolos sépticos que les mencionaba. Un ejemplo es en el pulmón y otro ejemplo puede ser en el cerebro. Y pues la fiebre de origen a determinar. Existen manifestaciones inmunológicas, o sea, se forman unos anticuerpos que van y se implantan en donde no deberían hacerlo, pero nos ayudan a identificar el problema. Por ejemplo, este es un émbolo, un pequeño abscesito en el dedo, ¿no? Generalmente son en las zonas más distales del cuerpo. Entonces, esto es un nódulo de Osler que normalmente pues son muy dolorosos. Aquí tienes otros ejemplos, ¿no? Abscesos en el pulpejo de los dedos, esos nodulitos dolorosos, rojitos, calientes, que el paciente dice, no sé de dónde salieron, tengo estas cosas y tengo calentura. Bueno, piensa en una probable endocarditis, que el corazón esté mandando émbolos sépticos que, como te puedes imaginar, se van a alojar en los capilares, en las zonas más pequeñas, se atoran, pasan por todas las arterias, y cuando llegan a las arteriolas que están más chiquititas se convierten en capilares y ya no logran pasar. Ahí se atora ese émbolo séptico, esas bacterias que vienen en unos aglomerados de la vegetación y empiezan a desarrollarse en las zonas distales como son pues los dedos, las uñas, el cerebro, riñones, pulmón, etcétera, ¿no? Otro ejemplo. Otro ejemplo, vean cómo el color es diferente, entonces no necesariamente los tienen que ver eritematosos. El punto es que aparecen cambios de coloración habitualmente dolorosos en zonas distales en donde hay capilares. Existen las manchas de Roth, estas generalmente no van a dar ninguna manifestaciones oculares, entonces le tienes que poner el oftalmoscopio. Así que si ven un paciente que tiene endocarditis, aprovechen para verles fondo de ojo para que aprendan a conocer estas manchas de Roth. Manchas de Janeway, estas normalmente no son dolorosas, son hemorrágicas, y pues también son básicamente necróticas, como pueden ver aquí. Entonces, normalmente las lesiones necróticas pues no duelen porque ya están muerto el tejido. Aquí el problema es coagulación, aquí no es inmunológico.
Existen estas hemorragias en astilla, pero yo cuando las he visto, sinceramente, es porque ya voy orientado hacia el diagnóstico de una endocarditis y voy y busco estas lesiones. Pero pues no estaría de más que revisaras las uñas de todos tus pacientes y si ves esto en el contexto de fiebre, que se te prende el foco y que digas, no será una endocarditis. Otros ejemplos, también puede ser en las uñas de los pies. Esta es una hemorragia subconjuntival, como pueden ver aquí en la conjuntiva tarsal o en la conjuntiva vulvar. Los émbolos sépticos que ya les había mencionado ahorita, que no nada más son en el pulmón o en el cerebro, también lo puedes ver acá en el hígado, lo puedes ver aquí en el páncreas y lo puedes ver aquí en el vaso. Entonces es un paciente con bacteremias constantes de tiempo prolongado y ya se le fueron a todos los órganos, hasta en los riñones, ¿no? En todos los órganos hay capilares, acuérdense que ahí es en donde ocurre el intercambio gaseoso. Ya tenemos un ejemplo en el cerebro. Y bueno, esto realmente es más que nada algo académico, que igual y se les puede preguntar en algún examen, pero sinceramente, pues ya, no sincero, no le toca al médico general. Pero esto sí es importante que sepan que no todas las endocarditis se van a resolver con puros antibióticos. Muchas veces se va a tener que operar el paciente y recambiarle la válvula, quitar esos émbolos sépticos de tajo y poner una válvula nueva, así sea una cirugía mayor o una válvula protésica, pues vas a tener que hacerlo cuando el paciente ya está en falla cardíaca, cuando la infección está descontrolada, como el ejemplo que les dije, de una mujer puérpera que no mejoraba, que seguía con fiebre, que seguía chocada, a pesar de antibióticos de amplio espectro, así sea una endocarditis derecha. La infección está descontrolada, tienes que quitar el foco infeccioso. Ya lo hemos mencionado en otras infecciones y lo seguiremos mencionando. A ustedes les tiene que quedar bien claro. No pueden resolver un problema infeccioso si no quitas el foco. ¿De acuerdo? La mayoría de las veces. O para prevención de embolismos. A eso se refiere, por ejemplo, cuando tienes una vegetación muy grande. Cuando mide más de 2,5 centímetros, la verdad es que el pronóstico es malo. Darle antibióticos y esperar que esa vegetación tan grande de 2,5 centímetros, una pulgada de crecimiento bacteriano, va a ser bien difícil que lo resuelvas con puros antibióticos. Entonces, si te sigues dándole ahí antibióticos, a ver si se desaparece esto en algún momento, olvídalo, el paciente va a hacer émbolos cerebrales con secuelas para el resto de su vida por no operarlo oportunamente. Aquí está una vegetación gigantesca, ¿no? Esta que ven aquí, para prevenir estos émbolos. Existen unos criterios de diagnóstico que, pues, para efectos de esta clase sí les voy a pedir que los lean, prácticamente que los memoricen, que sepan que existen. Sé que cuando termine esta clase, que cuando terminen este curso de infecto, no los van a saber de memoria. Y no hay bronca, me interesa nada más que alguien les diga, un paciente con endocarditis infecciosa, tú te acuerdes, existían los criterios de diagnóstico, ¿verdad? ¿Cómo se llamaban? Criterios de Duke. Pues los voy a revisar y en un minuto en Google ya tengo una imagen como la que están viendo ahorita para acordarse de esos criterios de diagnóstico y repasarlos una y otra vez. Entonces, estos criterios básicamente tienen unos mayores y unos criterios menores. Los criterios mayores es básicamente encontrar los hemocultivos y pues encontrar determinados hemocultivos en particular que son las bacterias más responsables y habitualmente son 2 hemocultivos porque uno solo puede ser un error, una contaminación. Encontrar 2 hemocultivos de las bacterias más convencionales como los estafilococos o los estreptococos, pues ese es un solo criterio, nada más es un criterio y por sí solo un criterio no hace diagnóstico. La otra es encontrar datos compatibles con endocarditis como el ecocardiograma con la vegetación, en donde vas a encontrar una masa oscilante en una de las válvulas o un absceso o que se está dehiscentando una parte de la válvula protésica o que tienes datos compatibles con una insuficiencia cardíaca o una estenosis cardíaca. Entonces, entre el ecocardiograma positivo y los hemocultivos positivos, sí tienes una confirmación, pero muchas veces el hemocultivo no te sale positivo. O estás hablando de una bacteria complicada como la Coxiella burnetii, que normalmente no salen los cultivos, necesitas anticuerpos, son difíciles de conseguir, entonces pues muchas veces no vas a tener ningún aislamiento, nada más vas a tener el hallazgo ecocardiográfico y eso por sí solo no te hace el diagnóstico, entonces te apoyas de criterios menores, como por ejemplo
que tengas factores de riesgo, que uses drogas intravenosas, que tengas fiebre persistente elevada, que tengas los fenómenos vasculares o los fenómenos inmunológicos que ya mencionamos ahorita. Entonces, hay ciertas combinaciones de criterios que te van a hacer el diagnóstico. Por ejemplo, los dos, un mayor y un menor, o 3 menores, obviamente 2 mayores te hacen la confirmación, uno mayor con 3 menores, o los 5 criterios menores positivos te confirman la endocarditis. Y la descartas pues cuando realmente se resolvió el problema sin antibióticos rápidamente, cuando el paciente después de estudiarlo en autopsia pues no lo encontraste, o simplemente nunca reunió los criterios de enfermedad definitiva o posible. Y bueno, vamos a terminar con el tratamiento, pero esto no es algo que, insisto, me sea tan importante. Igual les voy a mandar ahorita por la plataforma un artículo de endocarditis infecciosa y este anexo en donde vienen las recomendaciones de tratamiento en diferentes condiciones, para que lo tengan simplemente por si alguna vez lo requieren, pero aquí vean esta diferencia, ¿no? Te dice, es una tablita de el manejo de la endocarditis infecciosa antes de que tengas el patógeno identificado, porque muchas veces no vas a encontrar la bacteria por más hemocultivos que les hagas. La mayoría de las veces sí. De hecho, este es un dato importante que seguramente se los preguntaré en el examen. 10% de las endocarditis infecciosas te salen los hemocultivos negativos. Solamente 10%, 90% si tomas hemocultivos constantemente, eventualmente te va a salir uno positivo o dos o más, ¿de acuerdo? Pero cuando no tienes el hemocultivo positivo, entonces te dicen aquí las combinaciones de antibiótico que le vas a dar, por ejemplo, aminopenicilinas con un aminoglucósido con una fluoroquinolona. Si la válvula es nativa, si la válvula es protésica, te recomiendan vancomicina con gentamicina, con rifampicina y te da algunas alternativas. Esto es si la enfermedad es temprana. Si la enfermedad es crónica, pues te da algunas otras sugerencias. Pero cuando ya encontraste la bacteria y se trata de un estafilococo, pues te dice que le des oxacilina o cloxacilina, o en nuestro caso, dicloxacilina más un aminoglucósido. Si es alérgico a las penicilinas, pues vancomicina con el aminoglucósido. Si es una válvula protésica, pues ahí están las alternativas. Igual te los voy a mandar. Pero pongan atención a esto. Duración en semanas. 4 a 6 semanas, ¿eh? A lo mejor el aminoglucósido se lo vas a dar pocos días, pero el antibiótico principal te lo vas a dar por 6 semanas. Entonces son tratamientos bien largos. Y normalmente el paciente se avienta en el hospital como un mes. Si la enfermedad es un estreptococo o si es por un enterococo, te dice diferentes alternativas. Si es por alguno de estos otros microorganismos extraños que difícilmente vamos a detectar aquí en Mexicali. Y finalmente la profilaxis previo a procedimientos quirúrgicos, el antibiótico que le vas a dar en los pacientes que tienen factores de riesgo. Generalmente, pues, si el paciente puede tomar los medicamentos por boca, o sea, puede tolerar la vía oral, le puedes dar amoxicilina. Si no es posible, pues le puedes dar ampicilina inyectable, ¿no? Te dice como una alternativa a los alérgicos a los betalactámicos, pues que les puedes dar clindamicina como una alternativa o cefalosporinas. Bueno, terminamos con una frase del doctor Osler que dice que la medicina es una ciencia de probabilidades y un arte de manejar la incertidumbre. Acuérdense que en medicina no hay 100%, entonces siempre hay diferentes probabilidades y tú tienes que saber cuál de ellas o cuáles de ellas son las que más se acercan a tu paciente. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Sí, doctor, yo tengo una duda. Y comentó que cuando las vegetaciones eran mayor a 2 centímetros ya indicaba un mal pronóstico. Entonces se podría indicar hacer un procedimiento quirúrgico cuando ya tiene 1 centímetro de vegetación. No, 1 centímetro todavía es algo que se pueda manejar médicamente. Ahí depende de los otros factores de riesgo y del estado general del paciente, ¿no? Acuérdate que también hay otras indicaciones, como si ya desarrolló un émbolo séptico, olvídalo, ya lo tienen que operar. Si ya desarrolló un absceso cerebral, lo tienen que operar. Si ya tiene insuficiencia cardíaca, lo tienen que operar. Pero si el paciente está con fiebre, pero ya se le quitó la fiebre, con unos cuantos días de antibiótico, y la vegetación nada más mide unos 10 milímetros, o sea, 1 centímetro,
no ha desarrollado ningún émbolo séptico, no está inestable, está mejorando, lo dejas hasta que disminuye esa vegetación. Te sigues haciendo ecocardiogramas y ya la vegetación ya no bajó más, híjola, pues a lo mejor ahí sí considerarías un fracaso al tratamiento, optimización de manejo o considerar el beneficio de la cirugía. Pero eso se hace en un consenso, o sea, se juntan o se debe de juntar ahí, pues el infectólogo, el cirujano, el cardiólogo y valorar riesgos, beneficios de operar. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, ¿alguien más llegó tarde de los... ¿Algún retardo? ¿No? Villa, Ortiz o Fuentes. Ok, está bien, entonces terminamos la clase. Mañana no sé qué sigue, creo que Bruselas o algo así, según lo que diga el temario, ¿de acuerdo? Estamos acá con enfermedades causantes de fiebre sistémica, enfermedades sistémicas. Ok, gracias. Gracias, Doc. Gracias.